Muy buenos días, amados, que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo entre de una manera especial a cada vida, a cada hogar en esta mañana. Yo le doy las gracias al Señor por su inmenso amor, por su grande misericordia. Vamos a tener hoy un programa donde trataré de ser bien explícito en lo que yo digo, debido a que verdaderamente ayer estuvimos hablando nosotros de lo que son los hijos y lo que son los adoptivos. Hoy a mí se me quedó el bumper donde están los patrocinadores, por lo cual yo le pido disculpas a cada uno. Le ruego que por favor no fue algo intencional, se me quedó, pero en la próxima ocasión no pasará. Le pedimos al Señor que no. Y el tema de hoy, pues nada, será más aprovechado. Esta no era la intención, pero será mucho más aprovechado debido a que, por las razones que estuve explicando, no voy a poder anunciar a nadie. Y no puedo anunciar a uno y a otro no. De no anunciar uno, no anuncio ninguno. Y el tema que vamos a tratar es el de quiénes son los bastardos. Esta palabra bastardo, tal vez pocas personas muchas personas ignoran el sentir de esto, lo que significa esto. Y bastardo es una persona que degenera de su origen o naturaleza. O sea, un bastardo no es natural. Entonces, el bastardo, ¿quién sería? Conforme a la Biblia, ¿quién sería el bastardo? El bastardo, cuando usted lo analice bíblicamente, se va a dar cuenta que hay muchos bastardos que se creen hijos. Porque el verdadero hijo no es visto afuera como hijo. Y para usted ser visto como hijo, usted tendría que ser muy, yo diría que hasta muy guapo y muy valiente para ser hijo. Los cobardes de ahora se llaman hijos y son bastardos. Y usted dirá, ¿y cuáles son los cobardes de ahora? Hay muchas personas que dicen que yo soy fuerte. Los cobardes de ahora son los que se llaman ser cristianos. Y usted va a verificar bíblicamente y no lo son. Son bastardos. Este que degenera de su origen o naturaleza, que es el bastardo, ¿qué es lo que lo hace no ser natural? Le explico. Para nosotros ser hijos, esto tuvo y tiene un fundamento. ¿Cuál es este fundamento? Este fundamento es el amor de Cristo Jesús. ¿Y qué es el amor de Cristo Jesús? El amor de Cristo Jesús no es un pasarte la mano por la cabeza, no es que cuando tú tengas necesidad, tú nada más tengas que abrir los brazos y ya Dios te está supliendo de todo lo que tú necesitas. El amor de Dios no consiste en que todo lo que tú pides, Él te lo da. Primeramente, el amor de Dios para hacernos hijos a nosotros fue de esta manera.
En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de Jesucristo. Ahí está el amor. Murió, pagó. Esto es el amor. ¿Qué hacen los que no son hijos? Muchos desconocen estas cosas, otros la conocen. Usted se podrá imaginar, amado, lo aberrante que pudiera ser que Dios, para hacernos hijos a nosotros, haya hecho tal sacrificio y que a este sacrificio tan grande nosotros le digamos de qué pasión. Como si fuera alguien que se haya enamorado o que haya sentido una atracción por algo. Porque eso es una pasión. Confundiendo el término del amor con una pasión. Estos que no son de esta naturaleza del amor, que entienden lo que Dios hizo, son los que degeneran de su naturaleza. Y la Biblia le llama bastardo, no yo. Dese en cuenta de esto que le voy a informar. Si nosotros buscamos en Juan capítulo 1, en el versículo 11, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante y que tiene que ver con las promesas que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, pero Dios nada más era Dios de los judíos. Pero Él le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto no era de que le iban a dar la tierra que fluye leche y miel, que yo iba a andar en un carro porque yo soy hijo de Dios, y que yo iba a tener una casa que para entrar a ella, bueno, hubiera que pasar no sé por cuántas cosas. No. El Señor le dijo a Abraham, enseñándole la vida en Cristo Jesús. En ti serán benditas todas las naciones. Entonces, Dios simple, oye, nada más era Dios de los judíos. Y dice en Juan 1:11, porque esto es importante que interpretemos la Biblia tal como lo dice la Escritura. Y dice la Biblia en Juan 1:11, a lo suyo vino. ¿Y de quién era Dios? ¿De quién Él era? De los judíos. Y los suyos no le recibieron. Los que no lo recibieron, ¿siguieron siendo hijos? No, amado. Él vino a lo suyo, y usted que camina en este viejo pacto, como si usted fuera judío, y los suyos no le recibieron. Y más luego sigue diciendo en el 12, más, esto es sumar, a todo lo que le recibieron, coma, escuche el dato, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Escuche la otra parte. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí está el detalle de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, el Espíritu se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién dio la potestad de ser hecho hijo? Jesucristo. Si Él viene a lo suyo y los suyos no le reciben, no le dio potestad de ser hecho hijo de Él. Entonces, a ellos no le dio la potestad. Entonces más luego agregan el 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No estamos hablando de más de un nombre. Estamos hablando de Jesucristo. Amado, si a ellos no lo recibieron como Dios, ¿cómo tú puedes pensar que tú eres hijo? Tú, en ese antiguo pacto, Él vino a ellos porque era de ellos y ellos no lo recibieron. Cuando yo en el otro mensaje hablaba de lo que son los hijos adoptivos, oye, hermano, el ser adoptado, hermano, es un privilegio. Pero también, hermano, nos da a nosotros el interés de que seamos mejores que los hijos. Porque no somos hijos naturales. Aquí ahora no se habla ni siquiera de hijos ni de adoptivos. Aquí está hablando ahora de bastardo. ¿Qué te hace a ti un bastardo? El no creer en el nombre de Jesucristo. Y usted podrá decir, yo creo en Jesucristo. Nosotros predicamos a Jesucristo. Y yo te podría probar que tú no crees en Jesucristo. Cuando en Romano dice en la palabra, en Romano dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y yo te diría a ti lo siguiente, ¿y quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Yo pregunto. Si tú buscas en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Quién es el Señor? O sea, ¿quién es Dios? El Señor es Dios. ¿Quién es Dios? Y creyera en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque esa carne fue levantada por el Espíritu. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ya está un mensaje que yo lo di, que no es el corazón este que bombea sangre, es en el conocimiento, en el alma, donde se asientan las emociones. Para tú ser hijo, tienes que conocer el amor. ¿Y qué es el amor? Jesucristo. No es una pasión. Amado, si buscamos en Hebreo capítulo 12, desde el versículo 1, escucha lo que dice la palabra, hermano. Lo que ninguno de los que dicen ser cristianos aceptan. ¿Y sabe por qué, amado? Porque ellos no aceptan eso. Porque los hijos de Dios no aceptan eso, lo que dicen ser hijos. Pero escuche lo que dice la palabra para los hijos. Para los hijos.
Por tanto, nosotros también, desde el versículo 12, desde el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, sabiendo a qué nos llamó Dios. Puesto los ojos en Jesús, si hubieran tres, especifica, escuche, el autor y consumador de la fe. El autor. ¿Quién es el autor? Jesucristo. Y consumador de la fe. Escuche el amor, que no es una pasión. Y usted como hijo se cree que se ha sacado un loto y un hijo adoptivo, si lo fuera. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, en su gloria, que es lo que significa diestra, que no es ninguna derecha, en su gloria de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿A qué nos está diciendo a nosotros? Mira, yo sufrí todo esto para que ustedes sepan que a ustedes no le van a dar un ramo de olivo. Ustedes van a pasar por muchas dificultades. ¿Qué hacen los bastardos? Los bastardos lo que hacen es lo siguiente, que ellos dicen que no van a pasar por esto. Pero aquí la Biblia nos está diciendo el autor y consumador de la fe, el amor más bien. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Usted sabe lo que significa la palabra combatir. Y usted sabe lo que significa el pecado. El pecado es incredulidad. Porque Cristo pagó por el pecado. Si ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se dirige, o se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye. Oye, por esta vía le informamos a los que escuchan y los que pueden accesar a través del YouTube todo lo que esta palabra dice en esta disciplina, en esta amonestación, en esta exhortación, pero ninguno atienden a ella. No desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero los hijos de Dios no pueden sufrir nada, supuestamente nada, según dicen los bastardos. Si soportar la disciplina os se trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Yo me he topado con muchos casos en que yo le corrijo bíblicamente a los religiosos que se llaman ser hijos. Porque Dios a todo el mundo nos da una oportunidad. Y comienzan a hablar y a decir cosas. Ninguno aceptan la corrección. Ninguno. Señalan que tienen sus pastores número uno, como si el pastor estuviera por encima de esta palabra, que pertenecen a una religión que no existe porque en la Biblia no aparece, y yo le informo lo que dice la Escritura por la cual vamos a ser juzgados, pero ellos no te la aceptan.
Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El que tiene el poder sobre tu vida y sobre el Espíritu, y viviremos. Y ahora no hay tanta severidad en los castigos, pero anteriormente a Tenguayo lo hincaban. Oye, y era fuerte el castigo. Y lo amábamos y los venerábamos. Y le quiero informar que todo lo que hemos sido disciplinados bajo ese tipo de corrección, somos personas de bien. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A la verdad, amado, que si usted analiza estas palabras, ¿quién ha aceptado esta disciplina, hermano? ¿Qué es lo que hace a una persona bastardo? Hay algo muy importante, hermano. El amor. El amor es Jesucristo. Para usted tener amor, tiene que creer para tener el amor. Si usted no cree en Jesucristo, usted no tiene amor. Si usted no cree en Jesucristo, no conoce el amor, ni tampoco lo tiene. ¿Sabe qué hacen? Algunos lo ignoran y otros no sé si son bastardos. Que ellos cuando caminan por las calles dicen, Cristo te ama. Cristo es el amor. Pero si yo soy de Cristo, también yo tengo que tener amor. Y si yo no tengo amor, tampoco soy de Cristo. Pero ellos te dicen, Cristo le ama. Yo muchas veces cuando escucho eso, me devuelvo y le digo, hazme un favor, ¿quién tú dices que me ama? Cristo. Digo yo, ¿y tú? A ti mismo, ¿y tú? ¿Y a quién le gusta que lo disciplinen, hermano? Y siguen diciendo, Cristo te ama. Yo le digo a los religiosos, que Dios te bendiga mucho y que Dios te bendiga más. Y le corrijo esa parte y le digo, mira, nosotros ya somos bendecidos por Cristo Jesús. Al morir, pagó por el pecado, dio su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él crea ya no tiene condenación. Nuestra vida está en los cielos, somos de ese reino. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. No importa lo que tú pases aquí, eres un bendecido. No importa que tengas hambre, eres un bendecido. Y ellos andan siguiendo, buscando insaciablemente la bendición. Y que Dios te bendiga mucho y más, y más, y más, y más. Y oye, no es insaciable esto. Y yo lo llevo a la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 3, Gálatas capítulo 3, desde el versículo 7. Y te puedo citar tantos textos bíblicos para esto, con detalles bíblicos, que nuestra bendición está en lugares celestiales, no aquí en la tierra.
y ellos siguen diciendo que Dios te me bendiga mucho. ¿Por y acaso Cristo no nos bendijo ya con todas las bendiciones? En la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Y dónde que tú estás buscando la bendición? Cuando lo llevo a este terreno, tampoco aceptan la corrección. La Biblia dice en todas partes que Dios es el amor. Ellos tampoco lo creen. Siguen buscando, y los padres se tildan de ser el amor. Incluso hasta el sexo dicen vamos a ser el amor. Esto es increíble, hermano. Digo que la palabra dice que Dios es uno, pero no lo creen tampoco. El tiempo mío se acabó, amado. Si Dios es uno, ¿por qué usted creer en 3, en 4 y no sé? Esto va para el YouTube, amado. Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne su mente, su entendimiento. Y ojalá usted no sea un bastardo y a partir de ahora usted acepte la disciplina y sea hijo de verdad. Será hasta el viernes por Cristo Jesús. Amén. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, llevó a cabo un proceso consultivo con la sociedad civil para la elaboración e implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2020. Como saben, hemos querido desde el primer día que el sello de este gobierno sea poner siempre a las personas en el centro de todas las políticas públicas. Y para responder este principio es indispensable que también la política exterior coloque en primer lugar el tratamiento y la atención a nuestra gente. En las jornadas participaron más de 700 organizaciones de